desarrollaba sus discursos políticos con los tocones de los árboles que mochaba. Él los simulaba como persona. Ese era su público. Y enseñaba y hacía sus discursos con los tocones. Eso se parece mucho a los cortadores de leña en nuestro país, que llamamos el canto de hacha. Exactamente. Es decir, que él decía, por ejemplo, el pie forzado. Sí. Pues él tiraba un discurso de político forzado. Así es. Y miren, Lincoln aprendió las matemáticas y a escribir bien con pedazos de carbón. Con carbón. En madera, escribía con carbón y hacía sus cálculos matemáticos ahí. Y creo que fue el líder que más veces ha perdido nominaciones a las diputaciones, senaduría, a la presidencia. Más de 7 veces perdió y él insistió hasta que ganó. Pero fue diputado, fue senador y fue presidente de los Estados Unidos. Le costó la cabeza, pero llegó. Llegó. Y esta jovencita, la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué podríamos decir? Bueno, de la Madre Teresa de Calcuta se puede decir mucho porque es una líder moderna. Sí, señor. Es una mujer que hace pocos años falleció. Sí. Descendiente de personas pudientes. Así es. En un viaje que ella hizo a África, como monja, pudo ver la pobreza y decidió renunciar a su pueblo, que era Calcuta, para irse a ese lugar porque vio a los indigentes en la calle muriendo de hambre, muriendo sin auxilio. Y ella comprendió que Jesús dice: cuántas veces lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Y ella se dedicó en cuerpo y alma hasta su muerte a servir en nombre de Jesús. Amén. Qué gran líder. Bueno, gracias María Teresa, gracias Lincoln. Yo creo que todos estos ejemplos nos dicen a nosotros que los niños, que los héroes comienzan siendo niños. Ahora, hay un líder que no podemos dejar de mencionarlo. Hay un líder que tenemos que decir, indiscutible. Siendo niño, dice la Biblia, que nació un niño, llamará su nombre Emmanuel, que declarado Dios es Dios con nosotros. Y Jesús, su nombre significa en hebreo Yeshúas. Jehová está salvando, porque Él es el Salvador del mundo. Ese nació como niño, se hizo... Siendo Dios, se hizo niño, creció, se hizo hombre. Murió y resucitó. Para salvar a todo el mundo. A todas las razas. Yo creo que hay dos frases importantes en la vida de Jesús. La primera es, dice la Biblia, Jesús crecía en sabiduría, para en con edad, Dios y en gracia para con Dios y los hombres. Y la otra frase es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchemos la siguiente canción relativa a Jesús. Todos deben conocer, todos deben conocer, todos deben conocer quién es Jesús, todos deben conocer, todos deben conocer. La verdad, en este programa especial todo ha sido
reajustado y variado para llevar a ustedes algo fresco y agradable. Esperamos que hayan estado disfrutando el placer de estos niños, llevándole a ustedes y rememorando en este programa. Antes de presentar a quien vamos a presentar, quisiera yo recordarles unos incidentes de un rey que fue niño, entre otros. Hubieron dos que yo recuerde. Sin embargo, voy a hablar de Josías, que fue nieto del rey más perverso que hubo en Israel, Manasés, y fue hijo de Amón, otro perverso hijo de Manasés, que reinó poco tiempo, y él reinó por 2 años. Y ese niño, con la dirección de los que dirigían la nación, reordenó todos los problemas políticos y sociales y religiosos que su padre descompuso. Y cuando vino a tener 20 años ya había organizado la nación. Esto usted lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Y en todos sus afanes por amar y servir a Jehová, comenzó limpiando y organizando el templo que su padre y su abuelo habían desordenado. Su padre y su abuelo habían dejado la ley de Dios y la Biblia y la palabra, y él dio orden de que la nación volviera a la ley de Dios y a la palabra. Y años más tarde, que se había descuidado la Pascua, él ordenó que la Pascua se reorganizara y se celebrara. En otras palabras, el niño rey Josías fue un reformador en su época, un joven o un niño que con sus tempranos años y la sabia dirección de sus orientadores políticos y religiosos, cumplió fielmente lo que dice el Señor en el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Josías fue un reformador por excelencia, y más que eso, un niño y un joven entregado a la verdad bíblica y a la verdad de la palabra del Señor. Murió a los 41 años, a una edad temprana, en una batalla contra el rey de Egipto que luchaba en esos días contra Israel. Sin embargo, sabiamente dejó sus enseñanzas, y nosotros invitamos a los niños de hoy, tanto en el pueblo adventista como en todos los pueblos cristianos, que sigan el ejemplo de Josías, pero por sobre todo el de Jesús, que crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Y en una ocasión le trajeron a Jesús unos niños para que lo bendijera, según Mateo 19:13, y los apóstoles no querían, y Jesús les dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Por tanto, amados míos, imitad a Josías, a Jesús, el niño por excelencia. Y ahora me permito presentarles a alguien que canta como una alondra, alguien que tiene una voz dulce y melodiosa. Nos acompañó en el programa de Semana Santa aquí. Me refiero a nuestra hermana del país vecino de Haití, Esmeralda. Y ella va a cantar para ustedes un par de canciones. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendré. Tu salvación y bondad nunca fallan, y para los siglos mi Padre serás. Tú me perdonas, me impartes el gozo, ya no me guías por sendas de paz. Eres mi fe, mi fuerza
reposo, y para los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen sus cantos cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Buenas tardes, Gloria amigos a Dios. televidentes de este su programa Hay una Esperanza. Tenemos hoy una destacada cantante, amiga, hermana, Esmeralda, que está con nosotros. Queremos preguntarte que estamos enterándonos de que vas a tener un concierto próximamente aquí en la ciudad de Santiago. Queremos que los avise para los amigos televidentes cuándo será y dónde. Sí, será en el Centro de la Cultura el 6 de diciembre. Bien, ahí estaremos todos los hermanos y las personas también que gustan de la buena música cristiana. Exacto. Para sí. que se deleiten escuchando una voz agradable. ¿Van a haber otros artistas invitados Sí, contigo? vamos a tener a José Contreras, Ronnie Abreu y el cuarteto Blessing para la honra y la gloria de Dios. Entonces será un banquetazo, como se dice Sí. por ahí. Vamos a seguir escuchando tu linda voz, alabando y glorificando el nombre de Dios. Sí. Con ustedes, Esmeralda. El cuerpo del maestro fue llevado a una tumba fría y cruel. Saliendo el sol, volvieron para orar. Luz brillaba por doquier. Pero allí no estaba él. Quisieron a la tumba entrar, la tierra comenzó a temblar. Tuvieron gran temor. Se oyeron ángeles cantar y proclamar: Él no está aquí. Y preguntaron: ¿quién ha
de llamarle rey. ¿Quién dirá él es Señor? Príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. ¿Quién dirá es rey? Vino la paz, cambió el temor en gozo y pudieron contemplar a Cristo en su majestad, y con su voz y autoridad él dio a todos proclamar que vivo estoy. Corrieron hasta no dar más, gritando Cristo vivo está. Decían a una voz, hemos de llamarle rey. Proclama que él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Hemos de llamarle rey. Proclama que él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Él lo cumplió, pues él resucitó y su pueblo dirá: hemos de llamarle rey. Jamás proclama que él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador. Yo he de llamarle rey. Yo diré que él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Yo diré que es rey. Yo diré que es rey. Jesucristo. Estamos en la parte final del programa. Esmeralda, gracias. Dios bendiga, te ayude a seguir adelante. Agradecemos el haber venido, Esmeralda. Realmente realzaste este programa. Así es. Bueno, ya en la parte final quiero que nuestros héroes pasen adelante, ¿no? Para que despidamos el programa. Están viniendo Adelante, los héroes. Samuel, el rey David, la reina Esther, La reina Esther, la madre Teresa, la madre Teresa, María, la madre de Jesús, Elena White, Abraham Lincoln y el rey Salomón. Yo quiero terminar diciendo, en este programa, ¿qué aprendimos? Yo aprendí algo, y es que yo veo a Dios como mi Padre, y aunque sea un viejo ya, me considero como estos niños, que soy hijo de Dios, soy un niño de Dios. ¿Qué dice Olivo? Sabe que la Biblia nos asegura que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Jesús ya lo había dicho,
que de los niños es el reino. Y él dice eso porque el carácter de los niños siempre es perdonador, siempre es un carácter afable, y él nos dice que si no somos como ellos, no vamos. Así es. ¿Qué dice Jerez? Bien, que ser un niño es conocer la intención que Dios tiene con cada ser humano. Dios también se vuelve niño cuando tiene que serlo. Y aquí están ellos, inocentes, y que están siempre para servir, porque el niño no hace malicia. Así es. Yo creo que podemos confirmar esto que tú crees, de manera gráfica. Bien, vamos ahora mismo a ver lo que Dios ha hecho con este video para despedir este programa. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Dios quiere. Bye. A couple years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. I mean, we were deep in the middle of nowhere. And one morning, my son Trace and I, we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. And so he's making all these little chirps and squawks that one-year-old boys make. And I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here. So as I walk along, I can hear him making all his noises. And so we head out through the woods to walk around the lake. And it's just one of those, you ever have those moments, like if you could just freeze them? It's just so beautiful. And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus is teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of two different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house that's built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains in our lives, a lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head, and the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. And Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out,
and I hear. God even says that when you cry, He's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, and confused. See, there is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you got to have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and He says, "Come to me, all you who are weary and heavy laden." I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting, I don't have it all together. It's admitting I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me with all your junk, come to me with your problems, come to me all screwed up, all messed up. Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him, it's all he knows. He sees no reality beyond this storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop, and I kneel down, and I take him out of the pack. And I pull him close to my chest, and I wrap my arms around him, and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine if, like, years later, Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. And he comes to me and he's like, Dad, why'd you let me go through that for? I got all this junk inside me. I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life. And you're wondering if He really loved me, if God really was there, He wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight. And I got to remind you over and over again, I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding His people of how good He's been to them. He says, remember, I carried you like a father
carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out, and may the creator of the universe